Bienvenidos alumnos y alumnas de quinto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 4. Los aspectos generales que comprende esta guía son los siguientes: Unidad 4, América Central, realidades, desafíos y esperanzas. Los contenidos propuestos son derechos humanos de la niñez, la mujer, el adulto mayor y la persona con discapacidad en la Constitución de la República de El Salvador y convenciones internacionales. Los productos esperados son dibujo representativo en álbum de 3 derechos y 3 deberes de las niñas y los niños, propuesta de actividad de convivencia con sus abuelos y cómo te evalúas, resultados y compromiso. Bien, vamos entonces con la actividad de inicio, actividad 1. Lee el siguiente texto de los derechos humanos, una naturaleza limpia y sana. Muchas veces el ser humano piensa y actúa como si fuera la única manifestación de vida que hay sobre el planeta, colocando en segundo lugar de importancia a las demás especies vivientes, como las plantas y los animales. Cuando hablamos del derecho a la vida, no podemos caer en el círculo estrecho de reconocer solo la vida humana. Esta actitud limita una justa valoración hacia otras formas de vida en la Tierra, como la vegetal y la animal. Es fundamental cuidar la naturaleza y todo lo que ella representa, para mantener un equilibrio y no poner en peligro la continuidad de la vida, incluida la del ser humano. De acuerdo con lo que has valorado sobre el escrito anterior, contesta en tu cuaderno. Literal A. ¿Qué opinas de lo expuesto en el texto? Muy de acuerdo, debemos valorar las plantas y animales porque son parte fundamental para la vida de todos los seres humanos. Pregunta B. ¿Cómo podrías ayudar a la naturaleza a que se mantenga limpia y sana? Pues depositando la basura donde corresponde, cuidando los árboles y los animales y manteniendo limpia nuestra casa y nuestra comunidad. Son algunas de las acciones. Pregunta C. ¿Qué actitudes debemos practicar para la conservación de todas las formas de vida en la Tierra? Pues el respeto, la responsabilidad, la colaboración y la educación ambiental. Vamos con las actividades de desarrollo. Actividad 2. Lee el siguiente texto. Conozcamos los derechos humanos. Las Naciones Unidas establecieron una serie de normas comunes sobre los derechos humanos cuando aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La aceptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de todos los países del mundo supone un apoyo moral al principio fundamental de que todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, deben ser tratados con igualdad y es preciso respetar su valor natural como seres humanos. A continuación leamos algunos derechos humanos. El artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 5 dice que nadie será sometido a tortura ni a penas y tratos crueles o degradantes. El artículo 7 dice que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Los derechos humanos son universales, propios de la persona, irrevocables, inalienables e interdependientes. Esto significa que son válidos en nuestro país y en el resto de los países del mundo. No pueden ser transmitidos a otra persona, no pueden venderse ni se puede renunciar a ellos. Ningún derecho es más importante que otro, ya que la violación de uno de ellos ocasiona violaciones a otros derechos humanos. Del mismo modo, el disfrute de un derecho posibilita la realización de otro. Los derechos humanos son valores universales que todas las personas debemos disfrutar, como la libertad, la vida, el trabajo y la paz. En las sociedades que respetan los derechos humanos, las personas viven tranquilas y trabajan en paz. Trabajan en paz en una condición para que los pueblos y las personas se desarrollen integralmente. Las personas que disfrutan y respetan los derechos humanos viven más satisfechos con ellos mismos y con los demás. Viven con respeto y seguridad. Además, desarrolla satisfactoriamente sus capacidades físicas
e intelectuales para su propio bienestar, el de su familia y la sociedad en que vive. Responde en tu cuaderno las preguntas siguientes. ¿Hay derechos que son más importantes que otros? No. ¿Por qué? Porque la violación a uno de ellos ocasiona violaciones a los otros derechos humanos. ¿Hasta cuándo disfruta de los derechos el ser humano? Durante toda su vida. ¿Se disfrutan en todos los países los derechos humanos? Sí. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen aceptación en todos los países del mundo. Ilustra en el siguiente espacio el derecho contemplado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí tenemos el artículo 3, dice derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Y aquí tenemos contemplado la imagen del derecho a la vida, del derecho a la libertad y por supuesto del derecho a la seguridad que todos los seres humanos poseemos. De acuerdo con nuestra Constitución, los derechos humanos le pertenecen a la persona humana desde el instante mismo de la concepción. Esto significa que el niño o niña que está por nacer tiene derechos. El primero de ellos y fundamental es el derecho a la vida. Leamos algunos derechos y deberes fundamentales de la niña y el niño. En 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de ese momento se aportó una nueva visión sobre la niñez como sujetos que también tienen derecho que respetar y cumplir. Junto con un derecho hay también un deber. Por ejemplo, tienes derecho a la educación y la salud, pero tienes el deber de hacer tareas y respetar y cuidar tu cuerpo. Yo los tengo, tú los tienes, todos los tenemos. Responde en tu cuaderno. ¿Desde cuándo comienza el ser humano a disfrutar de sus derechos? Desde la concepción. ¿Qué otros derechos humanos básicos disfrutan los niños en todas partes del mundo? A la salud, a la educación, a la vivienda, al vestuario, a la recreación, a la identidad, al cuidado y a la protección. Elabora un álbum e ilustra 3 derechos y 3 deberes del niño y de la niña. Miren, aquí tenemos los derechos de los niños, que es el derecho a la igualdad, a la protección, a la identidad, al derecho a la calidad de vida, a la integración, derecho al amor, a la educación y al juego, al auxilio, al amparo y a la solidaridad. Estos son algunos derechos. ¿Cuáles son algunos deberes de los niños? Deber de respetarme, de respetar mi cuerpo, mis pensamientos, mis sentimientos son lo importante que tengo. Deber de respetar y cuidar el medio ambiente, deber de respetarme las leyes que rigen la sociedad, deber de respetar mi planeta, de ser un buen ciudadano o ciudadana, deber de respetar mi patria. En nuestras manos está construir un país que todos estemos orgullosos de él, deber de respetar las opiniones y las costumbres de los demás. La Constitución de cada estado establece los derechos y deberes que le corresponden a las y los ciudadanos. Asimismo, determina los organismos encargados de tutelar los derechos fundamentales y establece las leyes respectivas en función de garantizar la vigencia plena de los derechos humanos. En este sentido, se han establecido los derechos de las personas adultas mayores. De acuerdo con nuestra legislación, se considera persona adulta mayor a todo hombre o mujer que haya cumplido 60 años de edad. Además, se establece que la familia tiene la responsabilidad primaria de atención y el Estado la obligación de brindar el apoyo a través de instituciones públicas y privadas, así como de instituciones no gubernamentales dedicadas a tal fin. Por decreto legislativo número 144, aprobado por la Asamblea Legislativa en El Salvador, se designó que enero fuera dedicado a las personas que tengan 60 años de edad o más. Asimismo, por decreto legislativo número 811, aprobado en enero de 2000, se aprobó la modificación del término persona de la tercera edad por persona adulta mayor. Estos son algunos derechos de los adultos mayores: no ser discriminados, disfrutar en forma gratuita de programas recreativos, ser oídos, atendidos y consultados, recibir protección contra abusos de cualquier índole. Los derechos humanos se protegen en el ámbito internacional en 2 sistemas: el Sistema Internacional de las Naciones Unidas, ONU, y el Sistema Regional de la Organización de Estados Americanos, OEA, o el modelo de la Unión Europea. ¿Qué otros derechos de los adultos mayores podemos mencionar? Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación, derecho a un trato digno y apropiado, derecho a la salud, a la alimentación y a la familia, derecho a la educación, derecho a un trabajo digno y bien remunerado, derecho a la asistencia social, derecho a asociarse y participar en procesos productivos, derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos, derecho a la atención preferente,
derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte. De acuerdo con nuestra legislación, ¿cuándo es considerado el ser humano como una persona adulta mayor? A partir de los 60 años. Se designó por decreto legislativo que enero sería el mes dedicado a las personas adultas mayores. Escribe una propuesta de actividad de convivencia que harías con tus abuelos, agasajarlos, compartir con ellos, valorarlos todos los días, no solo en ese mes. Y por último, la actividad 3, asegura tu conocimiento y responde. ¿Cuáles derechos humanos conoces? Anótalos en tu cuaderno. El derecho a la salud, a la educación, a la identidad, a la libertad, a la seguridad, a no ser víctima de violencia, a la propiedad, a ser tratado con igualdad, con dignidad y a respetar todos nuestros derechos. Dibuja cómo se cumplen en los niños y las niñas el derecho a la educación, y aquí tenemos una imagen donde hay algún grupo de niños y niñas recibiendo educación en un centro escolar. Escribe 2 ventajas de tener derechos. Logramos nuestra plenitud como personas y vivimos en un ambiente de armonía y de igualdad. Escribe 2 compromisos para practicar los derechos humanos con tu familia: el respeto entre los miembros de la familia, la responsabilidad al cumplir con nuestras obligaciones familiares. Y por último viene la evaluación, donde ustedes, por ejemplo, van a considerar los siguientes criterios: respeto a los demás aunque piensen diferente, cuido de la naturaleza no botando basura en la calle, respeto los derechos de las personas adultas, me esfuerzo por cumplir con mis deberes. Y de esta manera estaríamos completando la guía de continuidad educativa de la asignatura de sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 4. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas de quinto grado. Muchas gracias, bendiciones para todos y todas.